¿Hay relación entre el fútbol y la política? La mayoría de la población daría esta afirmación por válida, casi sin pensarlo. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿De dónde viene y hacia dónde va esta relación entre dos piezas clave de la identidad uruguaya? Nunca hemos estado tan unidos, por encima de las clases sociales, por encima de los colores políticos. En Uruguay, sin ninguna duda, hay una relación fútbol y política históricamente. Son dos expresiones populares muy características. La política porque, por definición, en la democracia es un asunto popular, y el fútbol por lo dominante que ha sido en la sociedad uruguaya. De modo que siempre hubo una íntima relación, indisoluble relación. Que yo diría que en los últimos años de algún modo ha disminuido por ciertas circunstancias. Antes se buscaba más un diputado o un político para presidir el club. Hoy se va más para el lado empresarial o financiero. Es un poco distinto. Acá hay un toquecito, un matiz diferencial, me parece muy importante. Pero en cualquier caso, no hay duda que esa relación ha sido históricamente muy importante. La relación entre fútbol y política ha sido siempre bastante cercana, pero agitada. El fútbol trató de utilizar la política y la política no siempre pudo utilizar el fútbol. A comienzos del siglo XX, Uruguay era considerado por muchos como un laboratorio social por la ley de 8 horas, las leyes de divorcio y otras innovaciones mayoritariamente vallistas. Pero también fue uno de los primeros países del mundo en experimentar la relación entre el poder político y el fútbol. El vallismo buscaba una ciudadanía nueva, sustentada en los sectores urbanos, abierta a la inmigración y a las novedades del mundo. Los avances en la legislación obrera generaron algo nuevo: el tiempo libre. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para vivir. Ese era el resumen de esta reivindicación de los sindicatos. Los inmigrantes traían sus sueños, su capacidad de trabajo, su cultura y también sus formas de esparcimiento. Una de ellas fue el fútbol. El diario El Día, fundado en 1886 por José Valle Ordóñez, fue uno de los primeros en tener una sección deportiva, desde la que ayudó a construir el primer imaginario futbolero uruguayo. El dirigente vallista Julio María Sosa, periodista del Día y dirigente de Peñarol, fue un ejemplo del vínculo entre política y fútbol. Su ascenso político estuvo ligado a su prestigio como dirigente. Sin embargo, sus aspiraciones a ser candidato a la presidencia de la República lo llevaron a un enfrentamiento con José Valle Ordóñez, que repercutió en el mundo del fútbol. Todo ello coadyuvó, con otros motivos, en una fractura en la AUF. Peñarol salió de su seno e impulsó la creación de la Federación Uruguaya de Fútbol. Atilio Narancio, dirigente de Nacional y también vallista, pasó a convertirse entonces en uno de los referentes de la AUF, contando con el apoyo de Pepe Valle y de su hijo César Valle Pacheco. En más de un sentido, Narancio capitalizó para el vallismo los éxitos deportivos en los Juegos Olímpicos de 1924. La imagen difundida por el gobierno que identificaba al Uruguay como un país pujante en su economía, con modernas leyes sociales y un sistema político considerado de avanzada, se asociaba al éxito deportivo del combinado celeste, en aquella generación triunfadora de los 20 y los 30. El Día llegó a enviar a un periodista a los Juegos Olímpicos de París de 1924, nada menos que Lorenzo Valle Berres. Una de las cosas que sorprendía del Uruguay en los años 20 era que las personas que integraban el gobierno, la oposición y la dirigencia del fútbol eran a menudo las mismas. Existía un triángulo que asociaba el destaque económico en tanto condición para el destaque en la dirigencia deportiva y en su consiguiente destaque político. Siempre se discute si los políticos han usado el fútbol como un elemento de encumbramiento personal. Yo no lo creo, porque ni Tabaré Vázquez fue presidente por haber estado en Progreso, ni personalmente mi vínculo con Peñarol creo que haya tenido nada que ver con mis posibilidades políticas, y ni Wilson Ferreira por haber sido delegado del Club Nacional de Fútbol, y suma y sigue, digamos, ¿no? En el comienzo los clubes buscaban dirigentes que fueran además políticos para conseguir, por ejemplo, cancha.
En el momento que conseguir cancha era un sello de que el equipo podía competir, bueno, el dirigente conseguía a través de la intendencia o algún otro organismo estatal algún predio para entregar al club. Eso fue en el comienzo. Un político tenía una doble ventaja. Por un lado, era un portavoz calificado, alguien que sabía explicar, que sabía hablar, que sabía representar. Y en segundo lugar, que podía ejercer una cierta influencia en los presupuestos del Estado, en esto, para conseguir algunas cosas en tiempos en que esto ocurría. Hoy también eso ha cambiado. Hoy a nadie se le ocurre que con un deporte mucho más profesionalizado y con un fútbol que hoy es un negocio de espectáculo, ¿no? Ir a pedir dinero público, digamos, ¿no? Eso no está en los cánones actuales, pero antes conseguir una cancha, un subsidio para un estadio, cómo se hicieron el estadio de Cerro, cómo se hicieron las canchas. Bueno, fue con alguna ayuda pública siempre, ¿no? Las propias canchas son todos predios municipales en Montevideo, la gran mayoría por lo menos. Entonces, quiere decir que esta es la razón. La relación de Colorado con Peñarol y Blancos con Nacional es una de las tradiciones de la relación de fútbol y política. No siempre es así. En realidad, por ejemplo, los presidentes de Peñarol siempre han sido colorados. En cambio, de Nacional ha habido blancos y colorados. Después, si uno repasa los principales dirigentes del Partido Nacional, hoy o en el pasado generalmente son hincha Nacional, pero Luis Alberto Herrera, por ejemplo, era hincha Peñarol. Yo diría que Peñarol en general ha tenido dirigencias de origen colorado, desde siempre. Digamos, nunca hubo un presidente de origen blanco, eso es clarísimo, digamos, y muchos de ellos militantes, ¿no? Toda su historia, digamos, César Valle, Julio María Sosa, Turturielo, Bucetti, Cataldi, Damiani, todos han sido políticos colorados, ¿no? Nacional no es verdad que sea tan blanco como se dice, porque hubo presidentes históricos, sí, nacionalistas como Delgado, o colorados y vallistas como el doctor Narancio. Yo diría que las dos figuras así emblemáticas de la historia nacional, una fue colorada y otra blanca. En los tiempos más cercanos, Restuccia fue colorado. El presidente actual es colorado también, H. De modo que Nacional no es tan blanco como se dice. Peñarol es un cuadro de inmigrantes, y el Partido Colorado era un partido de inmigrantes también en Montevideo. El Partido Colorado también tenía un tirón obrero mucho más fuerte. Nacional nace en la universidad, o sea, refiere a otra extracción social y cultural. Y eso marca mucho los orígenes. Hoy eso está más desdibujado, digamos así. Pero no hay duda de que Peñarol es una expresión de algún modo más popular, o si lo decimos un poco más peyorativamente, populachera, cosa que igual asumo con orgullo. La relación de la izquierda con el fútbol hasta hace poco era un poco distante, porque si los clubes necesitaban dirigentes con vinculaciones políticas, no los iban a buscar en la izquierda, que no tenía acceso al gobierno, ¿no? Pero eso ha cambiado a partir de 2005. Vemos dirigentes de izquierda que también son políticos. Bueno, el caso principal es el de Tabaré Vázquez, pero bueno, es un caso especial, ¿no? En 1934, Mussolini transformó al Mundial de Italia en un torneo fuertemente politizado. Si bien el Duce no tenía intereses futbolísticos, entendió de inmediato las posibilidades propagandísticas del fútbol y se encargó de que todo el campeonato estuviera al servicio de la difusión de la ideología fascista. En 1978, el Mundial de Argentina fue utilizado por la dictadura que gobernaba aquel país para intentar invisibilizar el terrorismo de Estado y las flagrantes violaciones a los derechos humanos en procura de unificar a la nación y dar prestigio a sus gobernantes. El caso del Mundial 78 es tomado siempre como ejemplo de manipulación de un torneo deportivo por parte de un gobierno, sobre todo de una dictadura. La dictadura argentina tomó en sus manos la organización del torneo porque venía atrasada la preparación.
como un elemento propagandístico para mostrar al mundo lo que pasaba en Argentina, supuestamente, escondiendo abajo de la alfombra todas las matanzas, toda la tragedia que significó la dictadura, pero también aprovecharon la enorme inversión para desviar dinero a los bolsillos de los principales jerarcas. En Uruguay eso no se pudo dar, primero porque, como les dije en el caso del Mundialito, el gobierno no se interesó inicialmente. Tampoco en Uruguay se mueven las fortunas que se movieron, por ejemplo, en Argentina para el Mundial 78. Y generalmente el fútbol fue más que una vidriera o algo para mostrarse, fue un problema más, ¿no? Como por ejemplo, la economía del fútbol hoy y en el pasado nunca fue brillante. Tomar en sus manos el fútbol para el gobierno representaba tomar un problema más. Entonces por eso tampoco se hicieron cargo de muchas cosas. En la Copa del 80 hay una leyenda que pretende instaurar la historia de que la dictadura influyó para ello. Fue estrictamente lo contrario. Yo ya lo he contado, ¿no? Esto fue un invento de Cataldi que un día, recuerdo que nos dijo, el Uruguay difícilmente, casi imposible que pueda organizar un mundial en las circunstancias actuales. Los 50 años del Mundial del 30 nos dan una ocasión para poder vender una cierta oficialidad de un torneo en Uruguay. Consiguió los fondos con Berlusconi. Yo es la primera vez que había oído hablar la palabra Berlusconi. Esto lo he contado largamente en detalles. Y así es. La dictadura miró con un enorme recelo, le temía la presencia de tantos periodistas y de todo aquello. Al final, bueno, trataron de explotar un poquito, pero tampoco le fue bien. Y yo diría que desde ese punto de vista, el mundialito, si algo sirvió, fue para que se cantara o se oyera un poco más fuerte, se va a acabar la dictadura militar. Washington Cataldi fue una figura emblemática del binomio fútbol y política, ícono y presidente de Peñarol durante varios periodos. Llegó a ser coordinador general de la bancada del Partido Colorado en el Parlamento y presidente de la Comisión de Presupuesto, conformada para el primer presupuesto democrático en el año 1985. La asociación no ha significado realmente un fenómeno de influencia política, ni lo va a seguir siendo. La asociación además paga todos los precios de cualquier gobierno, porque todo lo que sale mal se lo atribuyen. Y los méritos siempre van por el club que ganó, por el jugador que se destacó, por el técnico que brilló. Entonces, es un lugar más bien sacrificado, diría yo, que otra cosa. Y a donde se va a disputar, sí, intereses particulares. En una época eran más dominantes los cuadros grandes, en los últimos años han sido los cuadros chicos, esa es la verdad. Entonces, es eso la asociación. El caso de Batalla como presidente de la AUF es especial porque él quería estar en un cargo ejecutivo y el fútbol le gustaba mucho, por lo cual con muchas ganas de hacer cosas aceptó. Y le tocó estar en uno de los momentos más complicados en la historia del fútbol uruguayo por el enfrentamiento que hubo entre Cubilla, Casal y los jugadores que estaban en Italia. Al final todos los acontecimientos lo sobrepasaron y terminó renunciando, ¿no? Entonces para él terminó siendo una mala experiencia. El veto de Sanguinetti a Tabaré Vázquez para presidir la AUF es un secreto a voces, digamos. Nadie nunca asumió lo vetamos. En todo caso, se manejaron razones del fútbol, es decir, no quisieron a Vázquez, Peñarol y un poco los dirigentes políticos vinculados por las posiciones de Vázquez en la política del fútbol. Esa es la explicación que dan. Pero lo cierto es que Vázquez estuvo 2 veces a punto de ser presidente de la AUF y en algún momento alguien dijo que no. Eso es una leyenda fantasiosa. En ese momento ni siquiera fue un candidato postulado el doctor Vázquez. Son cosas que se dicen y nada más que eso, ¿no? Lo que es verdad sí es que Peñarol y Nacional entonces trataban de mantener una cierta hegemonía que en ese momento estaban perdiendo. En cierta medida, no ser presidente de la AUF salvó a Vázquez de
los contratiempos que siempre depara el fútbol para el que ocupa ese cargo, no alcanza con ver lo que le pasó a Bauzá recientemente, y al mismo tiempo acrecentó su legajo de enfrentamiento con los partidos tradicionales, ¿no? Actualmente otros actores ingresan al ruedo jugando roles diversos, como es el caso de Paco Casal y la empresa Tenfield. Los derechos de televisión y el poder económico juegan fuerte, arrastrando a los actores políticos hacia una contienda nueva. Violencia en las canchas, derechos de televisión, las decisiones políticas que se mezclan con conflictos entre privados. El último hecho que muestra la relación entre fútbol y política en Uruguay fue la caída de Sebastián Bauzá como presidente de la AUF. Pero más que fútbol y política, yo agrego una tercera pata, que es la actividad comercial, la actividad empresarial. Entonces, al vincularse y confundirse tanto los intereses políticos como los económicos y los futbolísticos, termina siendo una mezcla que, que maneja muchas variables y, hay muchos intereses en juego que a veces uno no conoce. Pero lo que conoce son las consecuencias, ¿no? La renuncia de un presidente que tenía una amplia aprobación por parte de la gente del fútbol y había resultado bastante exitoso en el deportivo también. Que aparece el delantero centro Míguez y consigue el empate. Para Morales, entra el puntero, encara el arquero, la toca al medio, Venancio. Cáceres jugó con lo de habilitó a Suárez, va al empate. Toma carrera, el Seba va. ¡Gol! ¿Quién se anima a decir hoy que no hay relación entre política y fútbol? Quizás alguien que no sabe nada, o tal vez sabe demasiado.